Después de un año de espera y 2 lanzamientos suaves, por fin tenemos a Apex Legends Mobile en nuestros dispositivos. Pero inevitablemente llega la pregunta, ¿habrá valido la pena la espera? Y yo hoy te daré la respuesta. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Apex Legends Mobile es un Battle Royale traído a nosotros por Respawn y EA, por lo que es hora de ver qué es lo que este juego nos ofrece. Iniciamos con la cuestión técnica básica. En pantalla tienen los requerimientos mínimos para poder jugarlo, sacados del blog oficial del juego. Pero hay un detalle con los requerimientos que les comentaré más adelante. A esta hoja agregamos el peso total del juego, que serán de 4.1 GB de memoria interna. Una vez visto la cuestión técnica básica, es hora de pasar con lo bueno. Entre sus bondades encontramos sus modos de juego, ya que cuenta con hasta 5 modos, su clásico Battle Royale en primera y tercera persona, que consta de una partida de cerca de 10 minutos con 60 jugadores, divididos en equipos de 3 hasta que solo quede un equipo en pie. En un principio contamos con el mapa Fin del Mundo, pero esperamos Cañón de Reyes más adelante. Contamos también con el modo clasificatoria, desbloqueado en el nivel 10, igualmente en primera y tercera persona. Este modo es similar al Battle Royale clásico, con la diferencia de que aquí la mayoría de los jugadores son reales y luchan por una clasificación en la tabla regional, iniciando en hierro para posteriormente ir escalando posiciones hasta maestro, que sería el grado máximo, aunque cabe aclarar que existe el rango Depredador Apex, pero este rango es para los primeros 500 jugadores que alcancen el puntaje máximo de la tabla regional. Cada rango da ciertos premios que puedes checar en la tabla de clasificación. Modo multijugador, donde solo tenemos por ahora duelo por equipos y arenas, en 3 mapas que irán rotándose cada cierto tiempo. En modo duelo por equipos son 6 vs 6 a 30 bajas, mientras que en arenas es un duelo 3 vs 3 sin reapariciones, donde gana quien obtenga más victorias en cada ronda. Práctica libre, donde puedes crear salas para mejorar tu puntería compitiendo con tus amigos, además de retos para practicar e ir mejorando, ya sea de manera individual o en equipos. Por último está el modo batalla rápida, que se desbloquea cada cierto tiempo, además de contar con el clásico tutorial. Eso es lo que te ofrece en esencia Apex Legends Mobile. Una de sus grandes novedades es el incorporar leyendas con habilidades especiales que hacen ver variedad de estrategias durante la partida. Estas leyendas cuentan con un árbol de habilidad que irás desbloqueando conforme las uses. Por si fuera poco, podrás incorporarle hasta 3 ventajas para hacer una combinación que te ayudará a ti y a tu equipo. Podrás formar hasta 3 combinaciones que podrás escoger antes de cada partida. Esto hace que tengamos un meta tanto de armas como de leyendas. El aspecto visual es otro de sus bondades, otorgando mapas extensos con distintos escenarios que cambian la forma de juego, además de que lucen bastante bien con una paleta de colores bastante brillantes que le dan dinamismo. Para terminar con sus bondades tenemos el aspecto de personalización de controles, además de que el juego nos ofrece una gama extensa de opciones adaptativas según el estilo de juego y estilo de agarre de cada jugador, volviéndose ameno para todo público, además del agregado de poder usar mando, lo que expande las posibilidades aún más. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Falta del modo individual. Si bien muchos gustan de jugar con amigos o compañeros, habemos muchos otros que somos más solitarios, y el hecho de que el juego no tenga un modo individual en Battle Royale es algo que da a pensar, y si bien en partidas públicas esto no es un gran problema, simplemente te lanzas solo y asunto arreglado, en modo clasificatoria puede ser un problema, ya que si no contamos con un team, jugar con randoms puede ser una ruleta rusa, donde te puede tocar un gran equipo y ganar, o puede tocarte uno que se separe, te abandone, no te ayude, se salga de la partida y demás problemas, por lo que forzar el trabajo en equipo puede ser mal visto por algunos. Otro de los aspectos negativos es la optimización. Si bien luce mejor a lo visto en las pruebas regionales, el tema de la optimización da un poco a qué desear, y es que si revisamos la tabla de requerimientos mínimos otra vez, nos da
muchos equipos de gama baja, pero yo, al probar el juego en un Highway Y9 con un Kirin 720 y 3 GB en RAM, si bien en un inicio corre, el juego es injugable en medio de la partida con crasheos o congelamientos constantes, por lo que yo no me fiaría tanto de estos requerimientos. Ahora, pasando un Snapdragon 760 y 8 GB de memoria RAM, donde son las capturas que están viendo de fondo. El juego por momentos tiene caída de frames, además de ligeros congelamientos, sobre todo en medio de los combates, lo que puede afectar ligeramente la experiencia, y al juzgar por algunas reseñas de Google Play, equipos más potentes que el mío sufren del mismo problema. Entonces, después de ver lo bueno y lo malo de Apex Legends Mobile, ¿valió la pena la espera? Creo que la respuesta a eso es un irrefutable sí. Apex Legends Mobile es uno de los juegos más esperados del año, por ofrecer una experiencia diferente en cuanto a Battle Royale refiere, siendo una cara fresca, y si bien hay algunos problemas como la optimización, desaprovechamiento de algunos modos o algunas microtransacciones algo caras, el juego luce por el dinamismo del combate, haciendo que muchos que no somos de Battle Royale nos adentremos a este género, por lo que ya lo sabes, Apex Legends Mobile sin duda es una experiencia que debes probar. Por acá arriba te dejaré otro juego que está en camino, también de EA, para que le vayas echando un ojo. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.